Como nuestra cultura es el trabajo y como nosotras somos trabajadoras del Estado, considerábamos desde la Secretaría de Acción Social, el área de cultura, que está la compañera Sol Cople allá, consideramos que era un espacio donde poder hacer este pre-lanzamiento de algo que para nosotros es algo tan querido como es la Percu de las Pibas. Es también un homenaje, un cariño, realmente desde el Consejo Directivo, una vez charlado, aprobado, dijimos, esto tiene que estar acá porque es parte de nuestra cultura sindical, de nuestra cultura de ATE Capital. En esta pequeña presentación que hago, creo que toda esta fuerza feminista, todo este bombo que es lucha, hemos logrado la paridad en nuestro sindicato y tenemos a la mejor secretaria adjunta que nos podía haber tocado. No, la verdad que es una alegría enorme, es muy loco que estemos acá en la Feria del Libro, en un stand intersindical, presentando un libro, ¿no?, de estas características, un libro nuestro, un libro de ustedes, un libro colectivo, una prepresentación, porque incluso nos damos el lujo de hacer una prepresentación, porque en este caso, en este material, me parece que lo interesante no es solo el resultado, no es solo las páginas que vamos a poder leer y compartir, sino especialmente el proceso que hace que lleguemos a ese resultado. Un libro que tiene las características justamente, y como irán contando las chicas, de ser un proceso colectivo, con todo lo que eso implica. Una voz coral, con todo lo que eso implica. Y no en cualquier momento, ¿no? En el momento presente que esa experiencia se está dando, se está transformando y se enriquece. A mí un par de cosas que me gustaba decir o que pensaba para compartir hoy, es que los aportes que creo que hace este libro, uno tiene que ver con que muchas veces hablamos entre nosotras, lo hemos hablado con Manu, con las compañeras, cuando vemos las páginas de la historia, rara vez nos encontramos a nosotras, ¿no? Muchas veces nos encontramos que esas experiencias de la lucha sindical, parece que las mujeres, que las compañeras no estábamos ahí. Nos cuesta mucho encontrar referencias en esa historia. Estamos invisibilizadas, no es que no estuvimos, sino que alguien quiso que no estuviéramos en esas páginas. Entonces la experiencia de, en primer lugar, querer hacer un libro que nos tenga como protagonistas, que visibilice, que dé voz, que cuente esta historia, ya es en sí un hecho político importante. Ya es un revelarnos a esa historia que nos quiere a un costado. Es no solo hacerlo en las calles, no solo hacerlo cotidianamente, sino también dejar testimonio. Dejar testimonio para aquellas que sigan, para nosotras mismas y para poner en valor cada experiencia. En este caso, creo que las imágenes y lo que cantamos hablan por sí solo. Se trata de una experiencia colectiva de construcción, una herramienta como es el espacio de la Percu, que siempre decimos es mucho, pero mucho más que un espacio cultural como a veces se lo quiere catalogar, sino que es una experiencia de construcción colectiva y de lucha feminista, no en cualquier lugar, sino en el ámbito sindical, con todo lo que eso implica, con lo que tradicionalmente entendemos como es la lucha, con lo que tradicionalmente entendemos que son los lugares que habitamos para la construcción de las demandas sindicales y de la representación, que tradicionalmente también hemos identificado como propiedad de los varones, ¿no? Entonces también esta experiencia, este bombo que está acá, estas compañeras que están acá y todo eso que se construye y se habita en la calle, es poner en acto una nueva rebeldía, no solo la que contaba antes de que no nos excluyan, sino también la rebeldía de decir, era así, bueno, ahora ya no es más así, ahora es de otra manera y lo hacemos nosotras. Creo que siempre decimos, hay cuestiones que son como muy teóricas, pero poder poner en cuerpo, poner en la calle, empezar a revelar que esos lugares comunes de pensar que había algo que era de los varones o que había algo que era cómo se habita la calle, cómo se lucha, cómo se marcha, cómo se pelea, y ponerlo en cuestión y hacerlo de otra manera es una experiencia sumamente vital que nosotras la vivimos y que nosotras entendemos que es fundamental. Lo sindical sin duda que es principalmente la representación de los compañeros y compañeras, pero no es lo único. Como decían en las charlas anteriores que estuvieron, lo sindical es mucho más que eso y la Percu también invita a que aquellas compañeras, aquellas afiliadas, aquellas delegadas también puedan habitar su sindicato y puedan ser protagonistas de la lucha junto a otras
compañeras, no solamente en los tradicionales lugares de discusión, como es la asamblea, como es el plenario, como es el sector de trabajo, sino también apropiarnos de una herramienta de lucha como es el bombo, como es la calle y como es esta experiencia. Que también esta idea de decir que es colectiva parece algo común, un lugar común, pero que no es fácil de habitar. Sobre todo porque cuando hablamos de la experiencia feminista, es una experiencia que de por sí va en contra del status quo y que se está reinventando todo el tiempo. Silvana decía antes que nosotras hemos logrado, y digo nosotras porque lo hemos logrado todas, tener paridad en nuestro sindicato, tener por primera vez compañeras en lugares de conducción, en lugares de toma de decisión, pero también en los sectores de trabajo empezar a mover ese avispero, empezar a dar algunas discusiones. Y la Percu también fue canal para eso. Fue la posibilidad y se fue retroalimentando porque nos permitió dar ese debate junto con el área de géneros. Y hoy que estamos en otro lugar, tenemos que dar otras nuevas discusiones. Porque también fue con las compañeras del área, las áreas de géneros, de la Percu, de ATE, que fuimos diciendo esa frase que a mí me gusta decir, que es: si llega una, llegamos todas, pero en realidad también es que cuando llegue una, lleguemos realmente todas. Y eso es lo que estamos construyendo. Contarles también que la experiencia del libro, esto que yo decía del proceso, llega en un momento muy particular, que fue la pandemia, ¿no? Contrariamente a lo que veíamos ahí, y todo lo que se habló en la primera charla respecto de lo que fue para nosotros en el ámbito sindical estar confinados en nuestras casas, no poder encontrarnos, no poder tener la tradicional herramienta de movilización y de lucha, casualmente encontró una oportunidad, que era poder armar esta herramienta, este libro, que por ahí en otro momento, en la resistencia en la calle, no nos podríamos haber dado el tiempo seguramente de hacerlo. Y sin embargo, haber visto cómo las compañeras se encontraban semana a semana en el sindicato, cómo se tomaban el trabajo de encontrar el relato de cada una, la experiencia vital, y cómo eso puede hacer un libro que desde el sindicato acompañemos, que desde la fundación también, porque somos lo mismo de alguna manera. Ustedes veían en el video que no solamente se veían las compañeras que son parte de la percusión, sino todas las compañeras del sindicato. Me parece que el concepto, que también lo he escuchado mucho a ustedes decir, de las pibas, muchas veces se confunde cuando decimos las pibas de ATE en la calle. Muchas veces pensamos que las pibas es una categoría etaria, ¿no? Y sin embargo las pibas es una categoría política que nos invita o que nos interpela a todas. Me parece que poder pensarnos como pibas en el sindicato no es un lugar naif, no es un lugar que nos corra como sujetas políticas, sino que justamente nos invite y nos convide a ser sujetas políticas en nuestro sindicato. Es algo que nos llena de orgullo, de lo cual nos sentimos parte, lo cual les agradecemos por armar esta herramienta, por poner el cuerpo, por pensarla, por cranearla y por además llevarlo a un testimonio que nos sirva para seguir construyendo sindicato, para seguir fortaleciendo la herramienta sindical. Y en esa imagen de que el bombo es lucha, que cada compañera toma su instrumento de manera colectiva y va construyendo al unísono una misma voz, que a veces tiene una voz en un instrumento, que a veces tiene una voz en otro, que a veces tiene silencio, pero que siempre tiene esa construcción colectiva. Es también una simbología de invitarnos a todas a tomar ese instrumento propio, sea el que sea, el material o el simbólico, a que hagamos una transformación colectiva todas y a que sepamos que ese sindicato que soñamos es posible y es con nosotras. Así que muchas gracias. Y ahora le invito a Mariel a que, no sé, me reemplace o yo me quedo, ¿cómo es? Le paso la palabra a una de las pibas, a Mariel, para que continuemos con esta hermosa presentación. Probando. ¿Me escuchan bien? Bueno, gracias Agus, Panisa. Bienvenides de nuevo, bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Mariel, soy trabajadora de la Exesma y soy piba de ATE. Muchas gracias por acompañarnos a todos quienes están presentes. Para nosotras, o sea, pibas, estamos en la Feria del Libro, no lo puedo creer. Para nosotras esto es increíble y estamos muy emocionadas. Se nos va toda la emoción en esto. Queríamos agradecer
Queríamos agradecer, bueno, a la compañera Agus Paniza, que también es una piba de ATE, como ella decía, categoría política, y que además es nuestra referenta y ocupa el lugar tan importante de la conducción que supimos luchar y pelear para que eso sea así en el sindicato. Queríamos agradecer también a la Fundación Germán Abdala, al stand de ATE y a nuestra seccional ATE Capital, por permitirnos y por reconocernos, darnos el reconocimiento para que estemos en este espacio, formemos parte de esto hoy. Tengo mi machete acá, como verán, como me enseñó mi compañera Tula. Bueno, y contarles que este es un pre-lanzamiento, que el lanzamiento oficial o un segundo lanzamiento, porque este también es importante, va a ser en la seccional, en ATE Capital, en un tiempito. Es importante hacerlo en ese lugar porque es nuestro ámbito de pertenencia, como hablaban hace un ratito de las identidades, y nosotras también lo queremos resaltar. Somos ante todo trabajadoras, ante todo afiliadas, ante todo defensoras de un Estado, el Estado que soñamos, el Estado que queremos. Entonces ahí se va a hacer el lanzamiento en un tiempito, pero no queríamos dejar pasar esta oportunidad, aunque el libro todavía no esté en nuestras manos y eso esté viniendo en camino. Sí van a encontrar unas muy hermosas postales que tienen una especie de síntesis, un tráiler, como decimos nosotras, de lo que es ese libro. Y la idea de hoy es, bueno, empezar a contarles por qué este libro y de qué va ese libro. Es un libro que no va a estar a la venta, no tiene el fin o la finalidad de lucrar, sino que es un libro que nuestra idea es que se distribuya entre la militancia, que sirva como insumo para que otras compañeras, compañeros, quienes se estén organizando, tengan ganas de organizarse, lo puedan utilizar. Un poco como decía Agus recién, no hemos encontrado tanta historia sistematizada de la lucha de las compañeras organizadas. Esta es una experiencia que tiene mucho de único, por más que toma también experiencias anteriores de lucha en tanto el bombo y en tanto los instrumentos y en tanto la calle, pero nos parecía muy importante poder sistematizar esta historia en la palabra escrita. Y lo que van a ver y van a encontrar en ese libro es la palabra de los protagonistas, las protagonistas de esa historia y de esa lucha. Ahora en un ratito nada más les vamos a estar contando cómo se fue gestando. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, voy a invitar a pasar al escenario a nuestra compañera y referenta Marina Chmielarchuk, más conocida como Manucha. Invito también a pasar a nuestra compañera Irene Cosoy, más conocida como La Tula. La Tula es compañera del Ministerio de Educación de Nación, pero además es autora del libro que vamos a estar presentando hoy. ¿Están bien? ¿Están cómodas? Bueno, quiero adelantar que va a haber algunas sorpresas, además de esta parte que es una parte un poco introductoria y que tiene que ver más con lo que fue la gestación del libro. Así que quédense hasta el final porque hay varias sorpresitas. Empiezo por preguntarle a nuestra compañera La Tula cómo fue que se gestó este libro, cómo y cuándo podríamos decir. Como yo les decía, es la autora de este libro principalmente. Ahora les va a contar un poquito cómo fue eso. Bueno, gracias Marie, gracias compañeras, gracias Agus. Estoy un poco emocionada. Nunca me pasó, doy clases, nunca me puse así, pero bueno. Bueno, les cuento un poco en relación a la pregunta de Marie. En el 2019, soy profesora de historia, entonces siempre tengo que poner fecha, perdónenme. En el 2019 surgió la posibilidad, de hecho lo hicimos, de hacer un ensayo para Claxo
estaba abierto un concurso de ensayos de feminismo y sindicalismo y nosotras dijimos, somos nosotras, es nuestra voz, vamos a ganar ese concurso. Bueno, y ahí comenzamos a escribir y a pensar en narrar la experiencia de la percusión. Y a partir de eso también empezamos a hacer, en el contexto, el surgimiento de la percusión en el contexto de un gobierno neoliberal de la Alianza Cambiemos, porque ese fue nuestro contexto de nacimiento. Y en ese momento hicimos entrevistas a las compañeras con unas preguntas cerradas, ¿sí? Y entre nuestra narración, que la armamos también con un grupo, y esas entrevistas compusimos ese ensayo espectacular, pero que no ganó. Ganaron las compañeras académicas que hablaban sobre nosotras, no nosotras hablando de nosotras mismas, pero bueno, esas cosas pasan. Y en el 2020, en plena pandemia, un día Manucha me llama y me dice, Tula, hay una posibilidad de hacer un libro a partir de un incentivo del Ministerio de Cultura de Nación que se llama Puntos de Cultura era, ¿no? Bueno, nosotras con el apoyo de la Fundación Germán Abdala nos podemos presentar para armar el libro, ¿cómo la ves? Y bueno, y ahí nos mandamos. Y empezamos a juntarnos, nos juntamos con Manucha, pensamos como puntos centrales de nuestra experiencia que queríamos narrar. Fuimos a la casa un día a tomar mate de Cecilia Flashland, que está por ahí, y que nos dio una mano también pensando el libro. Y a partir de eso empezamos a convocar a un grupo de compañeras y empezamos a cranear entre ese grupito, entre ellas Marie, Corita, Belu, también estaba Barbie. Empezamos a cranear ese libro y a organizarnos para escribirlo. Organizamos una serie de entrevistas, pero esta vez la idea era hacerlas en pandemia. Las hacíamos en el patio de ATE cuando eran presenciales, muertas de frío, con ponchos, digamos, algunas virtuales. Y no eran entrevistas cerradas, sino que eran encuentros, lo llamábamos de rememoración, ¿sí? Que es como una técnica que se usa mucho en historia oral, ¿no? Poder rememorar un evento. Como estábamos en ese contexto tan tremendo, el de pandemia, y no nos estábamos encontrando para tocar, bueno, eso fue un aliciente y una forma de lucha también, porque rápidamente nos pudimos organizar en desgrabar las entrevistas, en hacer un sistema de desgrabación, nos reuníamos sistemáticamente para leer y releer lo escrito, ver cómo engordar, decíamos, lo que estaba escrito, qué más le podíamos agregar. Y bueno, y así surgió el libro, que con el insumo de la palabra de las compañeras, con ese insumo también se fue modificando. El índice empezó siendo 1 y a partir de que las pibas traían cosas decíamos, no, pero esto tiene que aparecer, no, pero ¿cómo puede ser? Bueno, también quisimos que ese libro sea un poco fragmentado en el sentido de que pueda incluir las voces de todas. Bueno, creo que yo nada más. Así que le paso la palabra de nuevo a Mari, que me mira. Ah. No me olvidé de algo. Bueno, qué nervios. La verdad es que sí, lo quiero decir no para justificarme, como solemos hacer muchas de nosotras, estoy re nerviosa, disculpen si me pongo a titubear, sino simplemente para compartirlo. Es una emoción muy grande para nosotras estar acá. La verdad es que yo venía para acá pensando, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo encaro? ¿Qué digo? Es un prelanzamiento de un libro, pero el libro, ¿dónde está? ¿Alguien lo vio? No. Entonces, ¿cómo hacíamos para poder habitar este espacio igual, esta presentación igual, esta invitación que nos hicieron, trayendo algunas cuestiones que nos parece que son lindas para compartir con ustedes y que tal vez les tienten para después venir y llevarse su libro cuando lo presentemos en el sindicato? Ojalá que sí. Lo primero que quiero decir es, Tula, me siento muy orgullosa de ser tu compañera. Gracias por tanto. Si no fuera por Tula, esta herramienta no existiría. Agus,
es un placer, un honor y un faro tenerte al frente de nuestra conducción. Sos una referenta muy importante para nosotras. Toda nuestra lucha está dispuesta para acumular en tu figura, en que sigas creciendo y que podamos juntas llegar a tener el sindicato que soñamos. Ese sindicato, spoiler alert, es feminista. Y también pensaba que yo voy a hablar con mis palabras, porque también dije, ¡ay, qué importante el escenario este que tenemos y el marco! Tengo que agarrar y ponerme a leer citas de cosas para que parezca, ¿no? Pero la verdad que después dije, estos somos nosotras. Somos laburantas, sindicalizadas, trabajadoras del Estado, que un día tomamos la decisión política de destinar parte de nuestro tiempo, de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad, de nuestro cuerpo y de nuestros deseos a una lucha que es colectiva. Este libro es colectivo de verdad. Y este libro no narra los testimonios de vida de cada una de nosotras. Les cuenta y nos cuenta una manera de organizarnos políticamente que funciona y que creemos que es ampliamente superadora. Cuando venía para acá les decía, pensaba qué digo, cómo hablo, me tiembla la mano, qué palabras importantes puedo pronunciar para que les quede grabadas en sus corazones, ¿no? Y la verdad que lo que pensaba es que no hay que naturalizar que nosotras estemos en la rural. Para mí, con mucha alegría, hoy formamos parte de las diferentes presentaciones que hubieron acá y hubieron mayoritariamente compañeras exponiendo, compañeras de nuestro sindicato que nos fueron representando en las diferentes actividades. Y eso solo fue posible gracias a la lucha de los feminismos organizados y en la calle y sobre todo a el último gran impulso que nosotras vivimos desde, vamos a decir, más o menos, no me maten, 2015 para acá, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces yo pensaba, claro, ¿quién no se hubiera imaginado? Nadie se hubiera imaginado que nosotras íbamos a estar acá. Un libro, mucho menos nosotras. ¿Qué tenemos de interesante para decir? ¿De verdad? Y de verdad hay tanta gente que nos vino a escuchar. Muchas gracias a las pibas que vinieron hoy a hacer el aguante y que están todas acá presentes. Es una tranquilidad enorme verles las caras a mis compañeras y eso hace que yo me sienta un poco menos nerviosa. Entonces decía, bueno, claro, no es normal que nosotras estemos presentando un libro. No es normal. No es normal. No es normal por algo que se dijo ya antes acá y lo van a ver escrito en el libro y que lo queremos destacar y lo queremos resaltar muchas veces. Nadie nos esperaba a nosotras acá porque la historia se ocupó de invisibilizar a todas las compañeras que se organizaron a través de sus sindicatos en otras etapas muy importantes de nuestro país y eso impidió que nosotras pudiéramos ir a buscar esos testimonios escritos por ellas o poder leer a esas compañeras y saber un poco cómo se organizaban en clave de género esas compañeras del preperonismo, posperonismo, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo era la movida con ellas? ¿Cómo luchaban y a la vez eran cuidadoras? Y todas las tensiones de esa época que todavía hoy sentimos y tenemos. Y entonces veía que alrededor nuestro están estos carteles que dicen soberanía, cultura de trabajo contra la cultura del endeudamiento y como dice una compañera que nosotras queremos muchísimo, todo tiene que ver con todo. Claro, por supuesto que sí, porque la deuda también es con nosotras. La deuda es con las trabajadoras que nos organizamos en cada uno de los sindicatos a lo largo de la historia de nuestro país y que no las podemos recuperar hoy o se puede recuperar muy poco. Para saldar esa deuda, entonces, nosotras pensamos este libro. Nosotras creemos que es muy importante que plasmemos nuestra experiencia en un material que quede escrito, porque si no lo hacemos nosotras probablemente no lo va a hacer nadie. Y es importante que estemos ahí, porque fue importante nuestro paso por el sindicato y nuestro sueño, como decimos siempre, es que tal vez dentro de muchos, muchos años, alguien perdido entre un local gremial de algún ministerio que tal vez ya se haya mudado, no se sabe, entre a una oficina así medio malandra, encuentre nuestro libro y diga, ¿qué fue esto? Y adentro encuentre la historia de un colectivo enorme, de un sindicato enorme que les contó cómo hicimos nosotras en esta etapa histórica que a nosotras nos tocó vivir, que es muy importante para nuestro país, para organizarnos y generar un método organizativo que funciona.
Ese es uno de los ejes por los cuales... No. Primero escribimos el libro porque nos parece que si no lo hacíamos nosotras, probablemente nadie lo iba a hacer. Y segundo, escribimos el libro porque, lo que les decía antes, nosotras, a medida que nos fuimos organizando en función de nuestros instrumentos como herramienta de lucha, tuvimos que salir a la calle en un contexto muy complejo para nuestro país porque nos gobernaba la derecha, el neoliberalismo, la Alianza Cambiemos, Macri. En ese contexto, entonces teníamos la doble tarea. Primero, poder representar a nuestro sindicato en las luchas de los feminismos organizados en la calle, entonces poder estar ahí representando. Pero por otra parte, teníamos que saber cómo hacerlo bien porque era un contexto represivo. Cuando salíamos a la calle, ya lo van a leer en el libro cuando lo tengan, donde contamos muchas anécdotas en ese sentido. Cuando salíamos a la calle, además, teníamos que aprender cómo cuidarnos. Y bueno, y ahí nos fuimos dando cuenta, a medida que íbamos haciendo experiencia, que había un montón de cosas que nunca nadie nos las había explicado a nosotras. ¿Por qué no nos las habían explicado? ¿Cómo era salir a la calle? ¿Qué necesitas para salir a la calle? Vos tenés de golpe un grupo de compañeras y compañeros y querés salir y movilizar. ¿Cuáles son las cosas que tenés que tomar en cuenta? ¿Cuáles son los problemas que te pueden aparecer? ¿Cómo es el diálogo político entre los diferentes actores y actoras de tu columna? ¿Cómo hablas con ellos? ¿Cómo haces para que todo funcione? Bueno, de eso ninguna de nosotras tenía información. Y no la teníamos porque históricamente esos lugares se los apropiaron los varones, por estereotipos de género, por conveniencia, por todo lo que ya sabemos. Entonces nosotras salíamos a la calle sintiendo que teníamos que aprender un montón de cosas. Y en ese aprendizaje, que nos parece que es lo más valioso que nosotras tenemos para ofrecer, y que por eso construimos el libro, en ese aprendizaje nos dimos cuenta que había un montón de cosas que nunca nos habían contado. Y hay una posta ahí, cuando vos salís a la calle y aprendés todas estas herramientas, que es importante que las transmitamos. Porque si nosotras hubiéramos tenido este libro cuando nosotras arrancamos, por ahí nos hubiera sido muchísimo más fácil la tarea. Entonces, nociones como... cómo nos hablamos entre nosotras, cómo nos pasamos directivas, cómo hacemos en la calle para cinturear si se viene una represión, cómo hacemos para, lo que les decía antes, hablar con las referentas de nuestra columna, cómo hacemos para además tocar, cómo hacemos para escribir nuestras letras, cómo se escribe la letra de una canción y cómo se disputan las canciones que cantamos en nuestro sindicato. Una batalla que seguimos perdiendo, pero que la vamos a ganar. Muy pronto. Todo eso, porque hicimos grandes, para las personas que no nos conocen, nosotros también descubrimos que cuando íbamos a una marcha no podíamos cantar, ya todo el mundo sabe que Ate tiene huevos. No, ¿cómo íbamos a salir a un encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans y no binarias cantando cosas que tradicionalmente se cantaban en nuestro sindicato? Entonces tuvimos que aprender a decir qué es lo que queremos decir, cuáles son las cosas que necesitamos nosotras poner sobre la mesa, cómo construimos una canción, una melodía, la tocamos y cómo hacemos para que cualquier piba de cualquier edad, con o sin conocimientos de música, que tuviera el llamado íntimo e interno de organizarse para transformar la realidad injusta en la que todavía estamos viviendo, tenga cabida en este espacio. Así que un poco de eso habla el libro, de eso va a hablar. Ojalá les interese leerlo. Nos hace una ilusión muy grande. Creemos que es una herramienta para la militancia en general. Les pedimos a los compañeros también que se hagan un rato para agarrar esta herramienta y leernos a nosotras que somos sus compañeras también, y que también a ellos les proponemos una manera diferente de organizarse para hacer política. Hay otra manera posible. Nosotras vamos a decir cuál es. Y lo vamos a decir en este libro que hicimos con muchísima convicción y cariño para todas, todos y todes. Muchas gracias. Lucha de copa
Bueno, voy a invitar ahora a otra compañera importantísima, que también estuvo, como iban contando recién, en el armado de este libro, a la compañera Belén Mercado. Ella, además de leernos el prólogo de este libro, que es el primer adelanto que van a escuchar hoy, va a empezar a moderar y a invitar a otras compañeras, algunas de ellas pibas de ATE, integrantes de nuestro espacio, y otras personas que son importantes porque nos acompañaron en el recorrido de lucha, porque nos acompañaron en los lugares de trabajo, o en nuestras casas, o en el cotidiano. Bueno, Belu. Gracias, Mari. Voy a decir qué nervios, perdón. Muy nerviosa, muy emocionada. La verdad que es una enorme alegría estar en este momento, llegar acá, digamos, no llegar a esta instancia. La verdad que es un privilegio haber formado parte de este pequeño grupo de escritura. Me hace muy feliz eso, me hizo muy feliz compartir. Fue un espacio también de mucho sostén durante la pandemia. Digo, fue un espacio que militamos ahí haciendo las entrevistas, escribiendo, juntándonos en los Zoom, discutiendo, digamos, fue como un lugar muy lindo para nosotras. Me toca una tarea muy interesante que me gustó un montón. Les voy a contar primero cómo sigue esto. Como no tenemos el libro todavía, lo que pensamos para este pre-lanzamiento es hacer algo para invitarlas, para invitarles a que quieran sumarse a la presentación formal, oficial, que va a ser en nuestra seccional, y queremos darles ganas de leer el libro. Entonces lo que vamos a hacer es ir leyendo algunos fragmentos, algunas partecitas, para convocarlos y convocarles a que se copen y lean el libro de la historia de las pibas de ATE, Bombos Lucha. Yo les voy a leer el prólogo está escrito por Manucha y dice así, no sé cuánto voy a aguantar sin llorar, perdón. Vamos a luchar porque se lo debemos a todas las pibas que nunca volvieron. No lo puedo creer, es imposible. Leo en un paredón frente a la Plaza de Mayo, la misma plaza de las madres y abuelas del 17 de octubre del 45, la de los trabajadores y trabajadoras, la frase de una de nuestras canciones. La pintada está en una esquina, hecha con afiches blancos y pintura negra, con letras bien grandes. No la pintamos nosotras. Eso quiere decir que otros compañeros o compañeres, la tomaron y se la apropiaron. Con el tiempo lo comprendimos. Esa consigna fue pensada por un grupo de trabajadoras que transformamos la tristeza en bronca, el grito en acción y el dolor en organización. Por eso trascendió nuestro espacio y le tocó el corazón a muchas y muchos que la recogieron y la hicieron propia para salir a luchar. El feminismo reconstruye lo que el patriarcado nos rompió. ¿Por qué nos parece importante publicar este libro? ¿Por qué nos parece importante dejar nuestro testimonio de organización plasmado? Esa gaita de fondo. Este libro pretende ser una herramienta política para la militancia sindical, dejar testimonio de una forma de hacer, de organizar, que funciona y que puede aplicarse a otros dispositivos organizativos. Esto es lo que nosotras tenemos para ofrecer. Es una verdad construida colectivamente. La aprendimos juntas, la fuimos diseñando a lo largo de los años y asumimos la responsabilidad de compartirla con otras compañeras y compañeros. Y queremos transmitirla con la esperanza de que les alivie un poco la incertidumbre o les ayude a responderse esas preguntas que todas nos hacemos cuando queremos organizarnos para transformar la realidad injusta en la que todavía vivimos. Es un libro colectivo y por eso refleja la diversidad que tiene nuestro espacio, que está conformado por mujeres muy distintas en edad, en condiciones materiales, en situaciones de vida, madres, no madres, con roles de mayor o menor jerarquía en términos de representación sindical en sus sectores. Algunas somos afiliadas, otras delegadas generales, otras se hicieron delegadas en el transcurrir de este espacio que acompañó varios de estos procesos y otras forman parte del consejo directivo de nuestra seccional. ¿Cómo confluimos todas en este espacio? ¿Cómo es y fue posible? ¿Cómo hicimos para continuar sintiéndonos contenidas a lo largo de los años? ¿Cuáles son las claves para que esto suceda? Creo que nosotras pudimos diseñar una lógica nueva y distinta para organizarnos.
un método discutido sistemática y colectivamente al interior de las pibas. Así pudimos generar los consensos necesarios para profundizar y complejizar nuestra capacidad organizativa. Una manera de hacer que decidimos respetar a rajatabla, porque estaba basada en el balance, la reflexión y el intercambio. Cada una asumió ese método. Lo hizo suyo porque entendió que era una manera de contener a las otras, entender las necesidades de las compañeras, porque para todas era importante que todas nos quedáramos en el espacio, que ninguna se sintiera expulsada, escuchando de verdad y sosteniendo esa escucha desde una intensa perspectiva humanista que fue construyendo una mirada genuina, profunda, respetuosa y cariñosa que la Percu tuvo y tiene sobre cada una de las compañeras que se suman a la lucha a través de nuestro espacio. Construimos un método que funciona, que se puede compartir, que puede ser tomado por cualquiera de nosotras y llevado a cualquier otro ámbito. Porque no se trata de armar una Percu, se trata de organizar compañeras y compañeros con una lógica que te sostiene y te contiene a largo plazo. Si bien en las últimas décadas las personas que escribieron la historia del movimiento obrero comenzaron a incluir la lucha y organización de las mujeres en los contextos sindicales, a nosotras nos costó mucho encontrar registros específicos sobre cómo se organizaban en clave de género y qué estrategias concretas emplearon en sus luchas gremiales. Sin embargo, nosotras siempre estuvimos, y aún así, por mucho tiempo era la última palabra, por mucho tiempo no se consideró importante dar cuenta de la lucha de compañeras referentas y de las agrupaciones de mujeres y disidencias. Todavía en el presente, cuando se narra la historia del movimiento obrero, se hacen referencias puntuales a mujeres sindicalistas como grandes heroínas, como si para ser destacadas en el relato tuvieran que contar con características extraordinarias y vidas muy diferentes a las del resto de sus compañeras. Pero en realidad, atrás de esas compañeras elegidas, había un montón de otras compañeras que habían podido organizarse colectivamente. Lamentablemente nos llega poca información de esas compañeras organizadas. Nosotras no las pudimos leer. Solo sabemos de ellas porque somos sus hermanas de lucha y también somos sus hijas y nietas. Pero es muy difícil encontrar sus voces en documentos donde ellas mismas nos cuenten cómo eran las situaciones que vivieron en su época. Frente a esta realidad, nosotras tenemos la responsabilidad, por comprensión histórica y por profunda convicción política, de dejar registro de lo que hicimos, de que existimos. Evidenciar cuál fue el aporte que hicimos a la vida de nuestro sindicato, porque la historia de nuestro país nos encontró organizadas, logramos sumar nuestra fuerza para poner a ATE Capital en un lugar destacado en la calle, en el marco de la Marea Verde, de la cual fuimos parte, contribuyendo a inscribir el sindicalismo argentino en una lucha muchísimo más grande que es la de los feminismos disputando. Este libro también está escrito para eso, para no dejar que la historia nos invisibilice. Tenemos el sueño de que en 20 años una trabajadora entre a un local gremial, lo vea en la biblioteca y diga: ¿qué es esto? Bombo es lucha, la experiencia de la percusión sindical feminista Las Pibas de ATE. ¿Qué fue esto? Que lo abra y estemos todas nosotras con nuestras voces contándoles lo que hicimos. Para finalizar, en este libro vamos a intentar explicar muy claramente un proceso organizativo que tuvo éxito. Muchas veces leímos a teóricas feministas, pero en pocas oportunidades encontramos en sus escritos herramientas concretas para nuestra lucha. Nosotras, en cambio, queremos transmitir un testimonio vivo de una manera de organizarnos y vamos a decir cuál es. Vamos a decir cómo la desarrollamos y también vamos a decir que vale la pena. Marina, Manucha, Jimelarchuk. Que se vaya preparando para pasar hasta acá a Matu. Matu es la mamá de Manu, pero además de ser la mamá de Manu, viene a traer las voces de todas las mamás, las hijas, las hermanas, las familias, porque las pibas de ATE estamos en la calle, agarramos los instrumentos, vamos a tocar, estamos
cada viernes en los ensayos nos comprometemos y atrás nuestro están nuestras familias, nuestros amigos, nuestros compañeros, compañeras, compañeros, bancando y acompañando que cada una de nosotras pueda agarrar un instrumento y salir a tocar. Matu hoy nos va a leer unas palabras que representa a todas ellas y ellos del capítulo que se llama La hora de las pibas. Re nerviosa, estoy sumamente emocionada. Leí el texto, no sé, 20 veces, no una vez que no me pusiera a llorar. Espero no hacerlo ahora, pero no sé si va a ser la excepción. Ahí voy. Lectura de fragmentos del capítulo La hora de las pibas. Manucha, compañera del Ministerio de Justicia de la Nación, capitana de la Percu y una de las creadoras de las pibas de ATE, relata así este punto inicial de este movimiento. Así que nosotras, convocadas por el área de géneros, desde el Ministerio de Justicia, vamos a una de las reuniones iniciales organizativas del encuentro. Y entre otras cosas que se estaban explicando respecto del viaje, cómo sería viajar con todas las afiliadas, de qué manera viajaríamos, qué necesitaríamos para esto, para lo otro, dos compañeras dijeron: ¿y por qué no llevamos algo para acompañar? Si alguna se copa, les queremos traer esta propuesta. Y ahí fue que empezó a tomar forma la idea de llevar a este primer encuentro en el que viajaba la Verde y Blanca, con todas las compañeras organizadas de todas las juntas internas, un redoblante, un repique y un bombo. Yo tocaba el bombo. Después allá en el encuentro se sumó otra compañera que no conocíamos, que tenía un zurdo, así que empezamos siendo 4. Volvimos a Buenos Aires con la convicción de que debíamos transmitir esos saberes a las otras mujeres de nuestro sindicato. Esos instrumentos, que nosotras llamamos genéricamente los bombos, debían ser instrumentos de lucha contra el neoliberalismo que despedía compañeros en los diversos sectores del Estado. Nosotras debíamos instalar en nuestro sindicato la presencia de la lucha de las mujeres trabajadoras a través del bombo. Debíamos replicar la percusión en las movilizaciones que se avecinaban: el 8 de marzo, el Ni Una Menos, el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Necesitábamos ampliarnos y avanzar. Así comenzamos a idear una percusión más grande, un espacio abierto, solidario y sororo, accesible a cualquier trabajadora afiliada a ATE que quisiera formar parte, de todos los sectores, de todas las edades, supieran o no música, hubieran o no tocado alguna vez en sus vidas un instrumento de percusión. Esto implicaba crear un esquema de organización, pautar ensayos, encontrar un método de transmisión de los toques de manera sencilla y clara, contar con instrumentos, conseguir un espacio, armar un conjunto de pautas de trabajo y disciplina con las compañeras convocadas, entre muchísimas otras cuestiones. En mayo del siguiente año realizamos el primer ensayo y asistieron aproximadamente 60 compañeras. No entrábamos, no alcanzaban los instrumentos que nos había facilitado el sindicato. Debíamos turnarnos para tocar. Lo que siguió fue la historia de las pibas de ATE. ¡Hermoso! ¿Esto anda? Muchísimas gracias, Matu. Le damos la palabra para que nos lea un fragmento de un capítulo hermoso que justamente se llama Madres, Hijas y Hermanas. Bueno, que estaba pensado para que lo lea Chule, pero está enfermita, así que bueno, acá estamos. Bueno, sí, se llama Fragmentos de Collage de Madres, Hijas, Hermanas. Las pibas de ATE no es un espacio de desarrollo individual, sino de construcción colectiva en el que la premisa, primero mi compañera, después yo, es un principio irrenunciable. Pero esta grupalidad está constituida
no solo por las integrantes de la PERCU, sino también por los vínculos primarios que nos constituyen a cada una de nosotras. Las pibas son pibas, pero también son madres, hijas, hermanas. Y esos vínculos están presentes en los sentidos y motivos que damos a nuestros toques. A veces esas presencias que se enorgullecen y acompañan nuestra lucha también se nutren de ella y aprenden con ella, pero en otras ocasiones se oponen, la cuestionan, la objetan. Al interior de nuestra PERCU nos abrigamos en quienes nos acompañan y nos empoderamos en la resistencia frente a quienes nos hostigan. Luchamos por nosotras y por todos esos vínculos que configuran a cada una. Daniela, del Ministerio de Trabajo de la Nación. De todas las fotos que tengo de las marchas, elijo una que estoy con mi mamá y con mi hermana. O sea, es la primera vez en mi vida que mi mamá fue a una movilización en una marcha feminista. Eso me partió la cabeza. Todo como que tiene un antes y un después. Era esto de la foto. Mira, yo no te lo puedo transmitir, que esto está buenísimo, pero vino mi vieja y mi hermana y vieron a las pibas y me vieron a mí con las pibas. Listo, transmitido, misión cumplida. Marianela, del Ministerio del Interior de la Nación. Siempre me las arreglo, siempre de alguna manera me arreglo con la logística. A veces es más agotador, a veces menos, a veces la padezco más, a veces menos, a veces llamo a mi vieja, mamá, ¿podés? Sí, sí, listo. O a mi hermana que se llama Karina, Karina, ¿podés? Sí, listo. Cuando mamá y Karina no pueden y tengo que empezar a depender de otras personas y pedirlo medio como favor con favor se paga, y ahí se me complica más. Pero siempre lo termino resolviendo. Y también él, Vicente, nunca vino a marchar con nosotras, pero está bastante acostumbrado a determinados ritmos, a pasar tiempo así, a bancarse asambleas, a venir al sector y a estar un tiempo en las actividades. Entonces creo que siempre me acomodo, pero mi cabeza nunca deja de estar en el rol de mamá. Como que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. Soy mamá de un hijo varón, soy una generación súper bisagra, porque en todo lo que es feminismo, las pibas que hoy tienen 15 años viven una realidad que no era como la viví yo. Todo el tiempo me estoy cuestionando cómo hacerle llegar información, qué sí hacer, qué no. Cómo criar en este contexto a un hijo varón emocionalmente sano me interpela bastante y creo que tiene bastante que ver con el recorrido del feminismo. Débora, Acumar. Débora. Después de los ensayos llegaba muerta a mi casa, porque por ahí al otro día, no sé, tenía que hacer de mamá, ocuparme de los chicos. Tenía que ir a trabajar, me tenía que levantar temprano, después al ensayo. Entonces ya cuando llegaba a mi casa tenía que preparar cosas para ellos. Pero entonces era como que decía, bueno, sí, valió la pena. Valió la pena ir, morirme de calor, volver cansada. Y era toda una novedad, porque yo en mi casa siempre soy la que hace las cosas. Entonces me decían, ¿y a dónde vas? A tocar el tambor. Y yo me fui organizando para ir todos los viernes y que me dijeran lo que me dijeran. Yo ahí tengo eso, de que hay cosas que cuando son prioridad, son prioridad. No me gustaban estas cuestiones que los varones les hacían sentir a las mujeres. Entonces siempre aprendí a defenderme sola. Y era señalada en mi familia. Si bien somos mujeres, a veces somos reproductoras de ese machismo que no sabemos cómo combatir. Yo veía todo eso en mi familia. Entonces, claro, la oveja negra, todo mal. Y después tuve a mi primer hijo y lo crié sola. Y para mi familia la culpa de lo que me pasaba siempre era solamente mía. La primera lucha que tuve para poder participar del espacio era por mi familia. Decían, te vas y venís tarde. ¿Qué van a comer? ¿Quién se va a ocupar? Y yo les decía a mis hijos, si tienen hambre se preparan algo y si no, esperan que venga yo. Punto. Entonces yo me iba tranquila. Quizás a veces sí estaba pendiente, che, estará todo bien acá, por allá, por esto, por aquello, porque al convivir con personas grandes no sabes lo que les gusta, no sabes lo que les puede llegar a pasar. Después mis hijos se acostumbraron. Yo decía me voy y decían, sí, hoy es viernes. Entonces ya sabían. Ellos crecieron con esa cuestión desde el vamos. Yo siempre me di un lugar, que por ser madre no iba a dejar de ser mujer y dejar de hacer mis cosas, porque un hijo no tendría que ser un impedimento para nada.
Hoy en día es esto. Este es mi espacio, esto es lo que yo hago y esto es lo que tienen que respetar y al que le guste bien y al que no también. Es nuestra compañera, es una piba, y nos va a leer un fragmento de un capítulo que se llama Viene Anita, que es mi hija. Gracias, pibas, por dejarme leer este pedacito de nuestra historia. Mientras Manucha le proponía a Belén que Anita marchara con la percu, Vico recuerda el susto que le provocó la frase «Va a venir Anita». Belu dijo «Va a venir Anita a tocar». Y yo le dije «Ay, la que te reparió, hay que cuidar a Anita». Porque yo sabía cómo la cuidaba ella, Anita, y me generaba una presión enorme. Se incorporaban las pibas de trabajo a tocar, salían por primera vez con nosotras a tocar a la calle, no conocían cómo era toda esa movida y como siempre pensamos un esquema. Esa marcha en particular fue difícil. Marchábamos todas con las centrales sindicales. Eso implicaba un esquema de coordinación muy complejo. Nosotras habíamos asumido la responsabilidad de estar en el punto de salida de la columna más temprano, formadas con los instrumentos, ocupando el espacio antes de que llegaran otras agrupaciones. Y de hecho, empezaron a llegar distintas columnas que se iban acomodando al lado nuestro mientras nosotras nos íbamos acercando una a la otra, comprimiéndonos en nuestro espacio. Vico lo recuerda así. Empezamos a ocupar el espacio, empiezan a caer las columnas, a caer las columnas, a caer las columnas, como para graficar realmente el espacio con el que contábamos. Estábamos entre una estación de subte y todo el movimiento a la dignidad, que tienen un esquema de organización re picante las compañeras. Y yo tenía que coordinar con el esquema de organización general para que a nosotras no nos aplastaran. Estábamos aguantando ahí horas, aguantando abajo del sol, medio sin saber qué hacer, si salíamos, no salíamos, si salíamos, no salíamos. Desde el sindicato me daban orden y contraorden. Pero más allá de eso, que para nosotras fue muy sufrido, que para nosotras fue un aprendizaje en sí mismo, ustedes vivieron una fiesta. Y no es porque hicimos de escudo Manucha y yo, sino porque había un esquema organizativo propio que funciona, que está establecido. Y ustedes, si hubieran visto, no se movieron un centímetro, porque estaba claro entre nosotras a quién tenían que escuchar, de quién venía la orden si nos teníamos que mover. Y había 250 compañeras gritándoles de diferentes lugares y les empezaron a decir qué era lo que tenían que hacer y ustedes no se movieron un centímetro. Y eso nos permitió hacer avanzar la columna. La columna avanzó ese día porque nosotras nos pudimos mantener abroqueladas, porque nosotras pudimos mantener nuestro esquema organizativo, porque nosotras pudimos mantener lo que habíamos definido juntas. Si vos no haces eso y lo que haces es cagar a gritos a las compañeras, que es lo que pasa en la generalidad de las movilizaciones, en los esquemas organizativos tradicionales, patriarcales, verticales, medio militares, no lo lográs, se te termina partiendo la columna. A diferencia de un año atrás, esta vez Belén ya sabía cómo era estar en la calle con las pibas. Sabía que habría un esquema previsto, que la organización nos abrazaría a todas, incluyendo esta vez a Anita. Y así, en una marcha difícil como pocas, Anita y Belén vivieron una fiesta con las pibas. Vico es una compañera del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es nuestra, y va a ser para siempre, referenta generala de organización. Es nuestra voz en la calle. Nos va a leer un fragmento de un capítulo que se llama Aguante Amoroso. Bueno, voy. Porque es muy injusto lo que me están haciendo. Pero bueno, vamos. Por entonces, en los inicios de la percu, las pibas nos preguntamos y reflexionábamos acerca del sentido de lo que se estaba gestando. Al respecto recuerda Marilina, alias Guachu, alias
la Mari de las pibas, ¿qué tal? Mari. De pronto, la percu significaba la idea de que todas pudieran tocar. La idea de que no necesitabas tener un conocimiento previo. La idea de que si yo puedo, cualquiera puede. Porque lo que te movía era otra cosa. Y ahí surgió esto que funcionó, esto de hacer ruido. Funcionó lo de tener la posibilidad de tomar estos instrumentos, que en general nos eran negados históricamente. Funcionó también esto de tomar cosas del fútbol, de la cancha, del cantito, del ajite, que también nos fue bastante negado a las mujeres. Esto de tener toda una cultura de aguante. Y a mí, lo que me generaba el espacio de las pibas era ese espacio de aguante. ¿Pero aguante a qué? ¿Contra qué? Aguante contra el poder que para las trabajadoras representaba el neoliberalismo en acción, en todas las dimensiones en las que se desplegaba por aquellos años, económica, política, social, cultural. Sin embargo, nuestro aguante estaba atravesado por el movimiento feminista, era un aguante amoroso. Mari lo describe con precisión. Significaba poder generar nuestra propia cultura del aguante como trabajadoras. La percu me convocaba, me hacía levantarme todos los días pensando alguna secuencia, o estar en una, diría Manucha, para mejorar el espacio, o cosas que por ahí no eran tan necesarias, pero había algo en ir pensando los dispositivos. Por ejemplo, leer todas juntas la canción, dar espacio para que una compañera pueda decir, yo no veo bien, necesito que me pongan adelante o me pasen la letra antes. Que ensayar, disponer el tiempo para las otras, para explicarles, para transmitir, todas esas cosas le fueron poniendo amorosidad a ese aguante que era lo que necesitábamos. El proceso de creación y comunicación de las canciones de las pibas al interior de la percu fue un puntal en la construcción de ese aguante amoroso. Marilina escribió junto a Manucha muchas canciones más, Que sea ley, Dale, dale que esto es ate, Paro internacional, entre otras. Saquemos un disco. Ellas recuerdan los momentos en los que comunicaban las canciones a las pibas durante los ensayos. Eran momentos cruciales. ¿Les gustará a las pibas? ¿Resultará muy compleja? ¿Se entusiasmarán? Se preguntaban ansiosas, pensando en el destino que tendría tanto craneo y dedicación. Marilina recuerda cómo eran recibidas las canciones. De pronto caíamos nosotras con los temas, con las letras de las canciones, y jamás nos sucedió que se tomara como una imposición. Me parece que siempre el ida y vuelta de todos los aportes de la percu también tenía ese fondo de cariño. Entender que alguien dedicó tiempo a escribir una canción, a comprar la cartulina en la que se iba a escribir para pegarla en la pared del ensayo, para ir a armar los instrumentos previamente para ensayar o para que pueda salir a tocar. Entonces, de pronto, sentir que la canción es recibida, abrazada y es cantada, ¿cómo no emocionarse? Sacábamos la voz de donde fuera, porque cantábamos tan fuerte para que se escuchara, que también eso era una energía que creo que dentro de unos años, todas las que atravesamos la percu la vamos a seguir llevando en el cuerpo. Queda en la memoria emotiva y física. Ese cantar todas juntas o ese tener el bombo colgado y recordar dónde te apoyaba en la cadera, dónde el zurdo te daba en la pantorrilla. Es que apropiarse colectivamente de una canción y tocarla en las movilizaciones era consumar una grupalidad. Sentir que había posibilidades de generar un espacio de intercambio abierto y sincero. En ese momento, todos los esfuerzos que cada una había hecho para llegar a esa instancia se ponían en valor. Impresionante las imágenes de todo lo que vivimos y es difícil, no. Soy llorona, así que me pueden caer lágrimas. Bueno, muchas gracias por la posibilidad de compartir este fragmento y sumarme de este modo. Bueno, Mariana, compañera del Ministerio de Trabajo de Nación,
que ingresó a la Percu junto a otras compañeras de su sector, unos años después de creada, cuenta que las indicaciones dadas en su primer ensayo la abrumaron. Eso lo recordamos, ¿no? Me acuerdo que estaba muy seria Manucha, Vico también, y te decían todo, loco, loca, pónganse las pilas, tenemos que cumplir los viernes, tenemos que venir a ensayar, y pa, todo el discurso. Pero bueno, la primera impresión fue dura, que no jodiéramos con el teléfono, que no hacía falta, ¿viste? Después con el tiempo te das cuenta de que si agarrás el teléfono no cazas una. Entonces, o te pones media pila en las prácticas, en los ensayos, y estás en el ensayo en sí, o no vengas. Pero más que nada era la presión. La presión de no cazo un fulbo, nunca toqué un bombo en mi vida. Esta chica me hace 1000 bajadas de línea. ¿Y por dónde empiezo? ¿Qué hago? Y aparte de esto, el patriarcado nos enseñó toda la vida que tenemos que desconfiar de las minas. Que las minas vienen a competir entre sí. Que las minas vienen a pisarte la cabeza, igual que hacen ellos. Y no es cierto. Reconstruís tu cabeza, reconstruís años de entender cualquier otra cosa. Yo entiendo que todo lo personal es político, pero yo nunca creí en la política, nunca. Siempre era de las que decía no, con la política no. Y después te enterás, te das cuenta de que todo es político, todo. La política lo atraviesa todo. Entonces empezás a cruzarte con estos seres maravillosos y te empiezan a abrir la cabeza de una manera que decís, Dios mío, este velo, por Dios, que toda la vida me cruzó, lo tuve sobre los ojos y ni enterada. Es que esas indicaciones, cada una de ellas, tenían un sentido. Era importante conocer los nombres de las compañeras y por eso llevábamos los cartelitos durante los ensayos. De esa forma íbamos a identificarnos unas a las otras en las calles, saber a quiénes teníamos al lado. Cuando se está marchando en la calle, aparecen imprevistos y es necesario estar alerta, sobre todo en el contexto represivo, característico de los 4 años del Gobierno Nacional de la Alianza Juntos por el Cambio. Era importante conocer a tu compañera para poder dirigirte directamente a ella si fuera necesario. Las 2 horas de ensayo se escurrían siempre. Por eso se nos pedía que usáramos los celulares, que no usáramos los celulares, que no nos distrajéramos con el WhatsApp o las selfies. La mayoría de nosotras no sabía tocar y era preciso sacar las canciones en poco tiempo para salir ordenadas a la calle. La puntualidad y la asistencia eran prioritarias. Ay, todas hacen que sí, ¿no? Si estábamos próximas a una marcha, teníamos que comprometernos a asistir a todos los ensayos previos para poder tocar. Era importante que nuestros toques, aunque fueran sencillos, sonaran fuertes, prolijos y a tiempo. Esa era una forma de ganarnos un espacio como la Percu de las pibas del sindicato. Primero la compañera, después yo. Fue la consigna que cada una de las integrantes de la Percu escuchó cuando ingresó a su primer ensayo. Barbie, compañera del Ministerio de Educación de Nación, que se incorporó a la Percu en 2017, primero como zurda y después animándose al bombo, recuerda que esa consigna la marcó. Primero la otra compañera. Siempre la otra compañera. Eso lo tengo grabado y de hecho lo viví en la calle, en que la reacción sea primero la compañera. Esa es una enseñanza para la organización, que es lo que terminé aprendiendo y que es lo que creo que es el feminismo. Y creo que es lo que
creo que es lo que podemos lograr con intervenir en el sindicato de otra manera. Cuando decimos queremos cambiar la realidad, queremos cambiar la organización, queremos ser parte de esto. Esto es primero la compañera. Hay una anécdota que es cuando en la primera tocada nos rompen la columna los troscos con una camioneta. Se arma bardo. Todas recordamos ese hecho, ¿no? Salen los compañeros. Manu decía, no pasa nada. Tremendo quilombo, ¿no? Ay, perdón. Tremendo bardo, tremendo bardo. Sigan tocando, sigan tocando. Y nosotras, tú. Mirando para adelante. Yo no estaba tocando en ese momento. Entonces, en un momento tuvimos que correr e ir por una calle paralela para poder volvernos a meter en la columna. Y me acuerdo de Sabrina. Qué trote ese, ¿no? Que estaba con un zurdo que era más grande que ella, que se le caía, que no podía correr. Y estábamos Luli, que vi por allá, y yo a los costados tratando de atarle la cinta que sostenía al zurdo, diciéndole que pare, la atábamos, y ella decía, no. Obediente, no. Quería seguir tocando y así nosotras sosteniéndole la cinta. No sé qué palabra usar, pero es como esa sororidad, o no sé qué, no salvarme yo y decir, ay, bueno, dame el zurdo que toco yo y vos corré. O vos que no podés, dejá que toco yo. Al contrario, dale, yo te sostengo la cinta y vos tocá. Corremos las tres a la vez y vos seguís tocando. Gracias, Eri. Escuchaba muy atenta a todas las compañeras diciendo qué significaba estar en la Feria del Libro, y a mí me parece que una nación es un conjunto de libros. Entonces, a mí me gustaría pensar este libro no solo como una excepcionalidad, sino también como un tajo que se abre en una tradición donde podemos poner tranquilamente a la Patagonia Rebelde, a Operación Masacre o a Las Malas, que son también libros argentinos que se escribieron con las voces de los desamparados, de las desamparadas, para poder contar qué sucede en nuestra nación con la igualdad y con la justicia, ¿no? Entonces me gustaría pensar ese libro así también, no por fuera. Y esto lo digo. También lo digo porque para mí, digamos, el bombo o la lucha también son una forma de pensamiento. O sea, la experiencia también es una forma de pensamiento. No están como las nociones teóricas por un lado y la experiencia por otro, ¿no? Las nociones teóricas que nos ayudan son las que nacen de la experiencia de lucha. Entonces yo elegí un fragmento donde me gustó justamente porque se logra construir una noción que es la de desacople. Sí, dice así. Es del bombo por asalto. Bombo por asalto. Dice, cargar los bombos y ejecutarlos. Disponía nuestros cuerpos por fuera de los históricos estereotipos patriarcales que llevaban a considerar que en una concentración o marcha los instrumentos de percusión debían estar en manos de los varones. Por eso nuestra misma presencia era disruptiva y ponía un interrogante, un desacople, sobre la división sexista de las tareas de militancia al interior del sindicato. Silvana, una compañera de legislatura de la ciudad, con una gran trayectoria militante, describe esta división con claridad. En distintos espacios que milité, el lugar de las mujeres, aunque tenían a cargo un montón de responsabilidades, siempre era el lugar de la cocina. Como que las discusiones, los debates, eran de los compañeros. Y para mí era como que veníamos a escucharlos nomás y a cebar mate. A mí no me gusta esto, está todo bien, pero yo la peleo igual que vos, y si la peleo igual que vos, ¿por qué vos me tenés que representar lo que yo quiero decir? Bueno, pero nos pasa. Nos pasa en todas las organizaciones eso. A mí, hasta el día de hoy, en mi junta, hay compañeros que se rajan las vestiduras cada vez que nos ven tocar ciertos temas o hacerles planteos. ¿Por qué no te cuestionás vos tu lugar de privilegio? ¿Por qué no ves vos qué es lo que aportás o qué es lo que haces para que esto funcione de tal manera y que no resulte? Porque a veces se pide que las compañeras estén presentes. ¿Pero por qué las compañeras no van a esas reuniones?
¿No será porque no las escuchan o porque no les dan lugar a su palabra? Por eso yo les hablo del poder de la lapicera. Está bueno ser secretario general, pero hay que decirle, bueno, mirá, nosotras acá ya venimos haciendo un laburo. Vamos a hacer que este diálogo sea más mixto, que haya más participación, no que sean los mismos de siempre. Y ahí fue donde dijimos, bueno, ahora también queremos una secretaría. Bueno, muchas gracias, compañeras. Hermoso proyecto. Gracias, Ceci. Maga es nuestra compañera del INADI también. Y nos va a leer un fragmento del capítulo que se llama El agua verde de la fuente. Dice Luz. Luz, una compañera joven con cara angelada, que la mirada patriarcal nunca atribuiría a una militante con las agallas suficientes para haber sido delegada de la Junta Interna del Ministerio de Modernización de Nación, un invento de la Alianza Cambiemos destinado a la implementación del ajuste y los despidos en el Estado. Me parece que tener un espacio como este fue fundamental para la formación y el desarrollo político de muchas de nosotras. Este espacio es un espacio principalmente de formación política, más allá de todo lo lindo y toda la mística que tiene, feminista y compañera, y de cariño y de respeto. Es un espacio de formación política y todas nos formamos en nuestra participación en la PERCU. Y nos permitimos equivocarnos. Y eso también nos ayuda a formarnos, porque en otros espacios vos no te podés permitir chocarla, porque sos boleta. Entonces acá la podemos chocar, nos podemos equivocar, podemos decir una pelotudez que para nuestras compañeras no va a ser una pelotudez. De última te dirán, mira, yo opino otra cosa, o te estás yendo a la mierda, y está todo bien. Pero lo que yo destaco que me dio la PERCU, en lo profundo, es un proceso de formación política muy importante, que no he tenido y creo que nunca tendré en otro espacio, porque no hay espacios con estas características. Las condiciones de existencia de esta formación, de la que hablaba Luz, fueron las características del espacio, que proponía una estructura horizontal que desafiaba las prácticas tradicionales de la militancia. La posibilidad de compartir y discutir horizontalmente con otras compañeras las distintas situaciones que vivíamos a diario en los espacios de trabajo, contar con información sobre las acciones del sindicato, información que en algunas juntas no circula, todo eso llevó a algunas pibas se animaran a hablar con mayor seguridad en las asambleas y también, en muchos casos, a asumir roles de delegadas y otras funciones al interior del sindicato. Ale, una compañera de PAMI, con una enorme trayectoria militante en ATE, al punto de haber marchado junto al compañero Germán Abdala a principios de los 90, dice que tuvieron que llegar las pibas para que ella se sintiera más segura para hablar en las asambleas. Vamos, Ale. Yo, por ejemplo, no hablaba en las asambleas. Me animé a hablar a partir de también estar en la PERCU, de sentirme como, no sé, validada, con más fuerza o más poder de opinar. También al haber armado ese grupo de la verde y blanca, que bueno, entonces estábamos los que nos conocíamos y pensábamos que ATE tenía que ser diferente. Estar en la PERCU vino motivado por la militancia de la verde y blanca en PAMI. Tuve ganas de involucrarme más con el sindicato y también, la verdad, por la emoción que me causó verlas en Trelew, que fuimos con 2 compañeras de PAMI, y la verdad que era diferente ver mujeres con bombos, tomando la palabra, que tengan letras propias. Eso también me llamó la atención,
que no eran las mismas canciones del sindicato. Esto de ponerle voz a la presencia de mujeres en ATE, porque siempre nos pintan como así frágiles y volátiles. Bueno, me parecía que era como lo contrario, decir, acá estamos, pisando fuerte, podemos tener nuestro lugar, ganar nuestro lugar, eso. Gracias. Manuela. Al día siguiente, una de las pibas leyó en una página web de un sitio de militancia barrial de Avellaneda una crónica de la actividad con el siguiente titular: la batucada más famosa del sindicalismo. La noticia circuló en el grupo de WhatsApp de las pibas y provocó en varias estupor y enojo. ¿Batucada? ¿Famosas? ¿Qué? Fue un llamado de atención, una mirada externa que nos mostraba que estábamos tomando un camino que no queríamos seguir. ¿Qué significaba ser la batucada más famosa del sindicalismo? ¿Nuestra misión era alegrar las jornadas? ¿Éramos un número musical o el resultado de un taller de percusión? ¿Era eso lo que buscábamos? Ana Belén lo planteó con categórica claridad. Entonces un poco que te comes el personaje o el personaje te come a vos si no sé. Por un lado te cuestionás y decís, espera, estamos en pleno macrismo y nosotras acá dando un espectáculo y firmando autógrafos, o sea, medio raro todo. Entonces, si dejas de ser un sujeto político que está construyendo sindicalismo, que está construyendo feminismo, lo que construís es un personaje y lo importante pasa a ser el espectáculo. No podés fallar el toque porque sos un espectáculo, no sos más un sujeto político. Definitivamente, nosotras no éramos una batucada. Habíamos nacido con un objetivo militante. Éramos una percusión de trabajadoras organizadas, sindicalistas y feministas. Entonces, partiendo de esa voluntad política, teníamos que redefinir los criterios para aceptar una invitación. Y luego de esa crisis, elaboramos un criterio fundamental: evaluar si la actividad a la que éramos convocadas sumaba o no a la causa del sindicalismo feminista. Pero las intervenciones que nosotras más valoramos, aquellas en las que sentimos que se consagraba nuestro objetivo de lucha, fueron las veces en las que fuimos a bancar la resistencia de los despidos de compañeros en distintos sectores del Estado: Ministerio de Producción Nacional, Secretaría de Cultura Nacional, Superintendencia de Riesgos de Trabajo, Ministerio de Agricultura Nacional, entre otros. Dice Karina, del Ministerio de Educación de Nación, sobre una vez que estuvimos en Palermo en Ciencia y Tecnología. Da cuenta de que también somos esa percusión sindicalista, que nunca perdemos el sentido concreto de pertenencia a un sindicato, de tocar un instrumento musical y participar de las luchas feministas. También somos sindicalistas del cotidiano, del hecho de defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en nuestros sectores de trabajo. Y también nos va muy bien, lamentablemente para quienes no quieren aceptarlo. También nos va muy bien en ese sentido, porque nosotras vamos con el instrumento y logramos que los funcionarios digan: callen a esas locas de mierda, tomá, acá tenés lo que querés, te echo a la gente, tomá. Nosotras con nuestra herramienta, que es el instrumento musical, vamos y les rompemos las pelotas a los funcionarios. Es nuestra forma de llegar a los logros sindicales que nos proponemos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas las compañeras que pasaron a leer unas partecitas del libro. Para finalizar este encuentro tan importante, traer a una compañera que hoy no puede estar acá. Nosotras tuvimos, cuando empezó la pandemia, una noticia muy trágica, un día, una noticia inesperada, que fue que nos enteramos que súbitamente, en su hogar, con su hijo, falleció una de nuestras compañeras. Esa compañera se llama Clelia Ascona, logró ser secretaria de organización de su junta interna, un cargo que habitualmente nosotras no tenemos ni lo disfrutamos. Clelia era una compañera sumamente comprometida con la causa y con nuestro espacio, y para nosotras era muy, muy importante invocarla, traerla acá, y por eso, en homenaje a Clelia, a quien también dedicamos este libro, queremos pasar un pequeñito video, y con eso ya les agradecemos muchísimo por habernos acompañado, y ya les vamos a estar contando cuándo va a estar el libro para que puedan venir a llevarse el suyo. Muchas gracias. Escuchamos a Clelia.